Mi nombre es Juan Carlos Quiro Sánchez y hoy veremos cómo graficar vectores en tercera dimensión. Bueno, vamos a graficar un vector en 3 dimensiones. En este caso, vamos a tomar en cuenta que si tuviésemos un vector de fuerza, el cual tiene una componente en X en dirección Y, una componente en Y dirección J, una componente en Z en dirección K, y vamos a darle valores a estas componentes, en el cual en la componente en X tenemos 5 newtons en dirección Y, una magnitud de 5 newtons en dirección J, y para la componente en Z tenemos una magnitud de 4 newtons en dirección K. Para dibujar este vector en tercera dimensión necesitamos un sistema coordenado derecho, en el cual tenemos este que sería nuestro eje X, el eje Z, y aquí el eje X. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la escala que por cada newton tenemos un centímetro. Entonces tenemos 5 newtons. Eso representaría 5 centímetros. Entonces aquí tendríamos nuestro vector en X de 5 newtons. Ahora tenemos una componente en Y en dirección J de 3 newtons. Y aquí tendríamos nuestro vector, nuestra componente, en el eje Y. Y ahora nuestra componente en Z, que tiene dirección K, y eso es a lo largo del eje Z, tendríamos 4 newtons, y nuestra escala es que tendríamos 4 centímetros. Y entonces aquí ya tenemos nuestras 3 componentes. Nuestra componente en X, f de X, nuestra componente en Y, f de Y, y nuestra componente en Z, f de Z. Ahora, el vector que está compuesto por esas 3 componentes, ¿cómo lo dibujaríamos aquí en el espacio? Pues para eso vamos a trazar unas líneas que van siendo paralelas a cada uno de los vectores. Por ejemplo, trazamos esta línea que es paralelo a este vector, y ahora trazamos esta línea que es paralelo a este vector. Ok, ahora trazamos esta línea que es paralela a esta componente. De igual manera lo hacemos de este lado. Esta línea es paralela a esta componente, el f de Y. De tal manera que trazando todas estas líneas paralelas a los respectivos vectores, se nos va a formar un cubo en el espacio, que utilizamos como referencia para trazar el vector final. Entonces, esta línea que estoy trazando en este momento es paralela a esta y es paralela a este otro vector. Y esta línea
es paralela a esta y la cual es paralela a la componente en Z. De igual manera, lo va a hacer esta otra línea que estamos trazando. ¿Ok? Y finalmente, la que nos resta o la que nos falta es esta línea, que es paralelo a este vector y es paralelo también hacia estas otras líneas. Bueno, aunque aquí también nos faltó esta línea que es paralela a estas líneas de aquí y es paralela a esta componente f de y. Entonces, el vector que está compuesto de estas tres componentes resulta que parte del origen hasta el final donde se intersectan estas tres líneas. Entonces aquí tendríamos nuestro vector que está compuesto de estas tres componentes: 5 newtons en Y, 3 newtons en Y, en J y 4 newtons en K. Bueno, entonces resulta que este vector está en el primer octante. Bueno, ese sería un vector de fuerza con sus tres componentes. Pero de igual manera, ¿qué pasaría si las componentes fueran negativas? Bueno, en ese caso, vamos ahora a hacer esa situación en la cual tendríamos componentes negativas. Pero ahora, en vez de graficar un vector de fuerza, vamos a tomar en cuenta que sería un vector de velocidad, el cual vamos a darle valores de 3 metros sobre segundo negativos en dirección Y, menos 7 metros sobre segundo en dirección J, más 4 metros sobre segundo en dirección K. De igual manera, la velocidad es un vector, el cual lo tenemos en tres dimensiones, con una componente en X, una componente en Y y una componente en Z, cada uno con su respectiva dirección Y, J y K. Bueno, entonces un vector en tres dimensiones, y para eso entonces necesitamos nuestro sistema coordenado derecho, nuestro eje Y, el eje X, el eje Z, perdón, y el eje X. Como tenemos componentes negativas, entonces vamos a trazar unas líneas adicionales. Sería la línea correspondiente a los X negativos. Esta línea la usamos como referencia para el Y negativo, y esta otra línea la usamos como referencia para el Z negativo. Bueno, entonces ahora sí, continuemos. Entonces tenemos un vector en X de menos 3 metros sobre segundo. Vamos a igual tomar la escala que por cada metro sobre segundo tendríamos un centímetro. Bueno, ok, entonces serían menos 3, aquí tenemos menos 3, ¿sí? Sería nuestro vector de velocidad en X negativo de 3 unidades, 3 metros sobre segundo. Un vector negativo en Y de menos 7. Aquí estamos dibujando la componente negativa, que sería nuestra velocidad en Y. Y ahora nuestro vector
En Z, que es de 4 metros sobre segundo, serían 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. La velocidad en dirección Z. Y para dibujar el vector completo ya en el espacio en 3 dimensiones, procedemos de igual manera como lo hicimos anteriormente, trazando un cubo imaginario a través de rectas paralelas con respecto a cada uno de los vectores. Entonces esta línea es paralela a este vector. Trazamos una línea paralela que cruce o que toque el final de esta componente. ¿Ok? Y de igual manera trazamos una línea paralela a esta componente en Z y que cruce por el final de esta componente en X. Y ahora una línea paralela a esta componente y que toque al final de la componente en Z. ¿Sí? Y ahora esta línea debe ser paralela a esta línea de referencia y al vector en Y. Y tendríamos ahora que dibujar una línea paralela a este vector, a esta línea, y que cruce o que toque la intersección de estas líneas. Entonces aquí tendríamos esta línea que es paralela a la vez a estos vectores y a estas líneas. De igual manera, al final de este vector trazamos una línea paralela. ¿Ok? Tendríamos también entonces aquí una línea paralela a este vector en Y. ¿Ok? Y ya solamente nos falta trazar esta línea paralela a esta línea y a este vector en Z, para finalmente tener nuestro vector de velocidad con sus 3 componentes que parte del origen hasta el final, o donde se intersectan estas 3 líneas. Y aquí ya tendríamos nuestro vector en el espacio en 3 dimensiones con sus respectivas componentes en X, en Y y en Z. ¿Ok? Muy bien. Entonces sería la misma manera de proceder para cualquier tipo de vector, sea un vector de aceleración, sea un vector de momento, un vector de torque o de campo magnético. ¿Sí? Solamente hay que fijarnos en qué dirección está y el signo que tiene. Bueno, entonces esperemos que con esto ya puedan graficar adecuadamente y de una manera más completa sus vectores en 3 dimensiones.